Nuestro grupo está conformado por Alba Padilla, Gloria Padilla, Sergio Moreno y quien les habla, Edson Gómez. En esta pequeña exposición vamos a hablar de dos documentos importantes en el currículo, los estándares curriculares, los desempeños, los derechos básicos, ¿listo? Vamos a hablar en general, algunos aspectos generales de los estándares, su estructura, cómo se relacionan con las dimensiones del currículo y cómo lo podemos relacionar con los fines de la educación. De igual manera, con los derechos básicos de aprendizaje, una pequeña estructura y cómo lo relacionamos con la dimensión conceptual y cognitiva y por último unas conclusiones. Bueno, vemos que los estándares son un documento público. ¿Sí? El Ministerio nos ha brindado la posibilidad de tener una base, una herramienta para realizar la construcción de un posible documento o una posible estructura dentro de cada colegio para generar unos buenos resultados. ¿Sí? Nos hablan de flexibilidad curricular en el sentido en que, como les mencionaba, cada colegio tiene la libertad, ¿cierto? Pero partiendo de esos estándares y esos componentes elementales que ahí nos dan. ¿Sí? Es una información general para la comunidad, no solamente digamos que se pretende evaluar a los estudiantes, sino que las instituciones también tienen como la obligación de generar pues, unos resultados teniendo en cuenta eso. Los principios sobre los que se basan los estándares son mejoramiento de la calidad educativa, la necesidad de garantizar equidad y la democratización de la educación. Específicamente los estándares en matemáticas se basan en los pensamientos, los 5 pensamientos matemáticos, el pensamiento numérico, métrico, variacional, aleatorio y espacial. ¿Sí? Vemos que la estructura en la que nos muestran los estándares son 5 columnas, cada una identificando un pensamiento, ¿cierto? En la parte de abajo los estándares están definidos para cada una y pues vienen definidos por niveles, ¿cierto? De primero a tercero, cuarto a quinto, sexto a séptimo, etcétera, etcétera. Nos menciona que existe una coherencia vertical y una coherencia horizontal, ¿cierto? En el sentido en que la vertical me dice que si yo tengo un estándar en octavo, por ejemplo, entonces debe tener un nivel superior con respecto del de sexto o séptimo, por ejemplo. La coherencia horizontal nos invita a que si nosotros trabajamos alguna actividad, ¿sí? Nosotros colocamos ahí un ejemplo que es la construcción de un dado, ¿cierto? Entonces nos dicen, a partir de esa construcción, nos sugieren que debemos plantear actividades o desarrollar las habilidades de los estudiantes que involucren esos 5 pensamientos, ¿sí? Bueno, los estándares vistos desde cada una de las dimensiones, nosotros percibimos la dimensión conceptual, precisamente se encuentra dentro de los 5 pensamientos, ¿cierto? Directamente no aparece una columna que nos dice estos son los contenidos, etcétera, etcétera, pero consideramos que dentro de las competencias se encuentran abordados, ¿cierto? Son los contenidos que se deben desarrollar dentro del PEI, dentro del plan de estudios, ¿cierto? Pero consideramos que ahí lo podemos evidenciar. La dimensión cognitiva, como se encuentran redactados, los cuales responden al que se espera que aprendan los estudiantes. Debemos tener presente que esos estándares no están en un orden definido, ¿cierto? Sino que lo que se espera es que en un lapso de tiempo, ¿cierto? Que pues, es el nivel, inclusive mencionan que no necesariamente a veces en el mismo nivel se encuentra o se supera un estándar, sino que inclusive a veces se ve la necesidad de abordar un nivel más adelante. La parte formativa, pues en un inicio dicen que existe una autonomía curricular y que las decisiones las toma la institución, ¿cierto? Sin embargo, encontramos algunos elementos dentro de los estándares, como por ejemplo sugerencias en relación al trabajo en equipo, ¿cierto? La resolución de problemas, que es la base importante para el avance y la superación de estas competencias,
el manejo de recursos didácticos, ¿sí? No dicen, digamos, de qué manera, pero pues nos dan una idea y nos dicen, bueno, al manejar ciertos recursos pues, se puede mejorar el nivel y el rendimiento de los estudiantes. En la parte social, la valoración formativa y su aplicación del conocimiento en los problemas de la vida real, es decir, que no solamente se quede el conocimiento plasmado, ¿cierto?, en el papel y en el algoritmo, sino que le permita resolver situaciones de la vida real. Bueno, los fines de la educación, Rico en su documento nos muestra la intención de darle un sentido un poco más real a lo que son la enseñanza de las matemáticas, ¿cierto? Se menciona que en una época las matemáticas era algo muy lineal, un pensamiento muy plano, pero entonces se da la necesidad, ¿cierto?, de darle un vuelco y de pretender darle un sentido más real, digamos, a lo que es la matemática. Entonces encontramos estos 4 fines: el cultural, contribución de las matemáticas a la humanidad, ¿cierto? Dados a la arquitectura, ingeniería, etcétera, etcétera. En la parte formativa, relación con el desarrollo del pensamiento lógico. En la parte de los fines políticos, el aprendizaje no solo cognitivo, sino afectivo y social. Entonces vemos la necesidad de que ya no sea solo, como les mencionaba, la parte del conocimiento, sino que la parte emocional del estudiante tenga valor. La parte de los fines sociales, conocimiento matemático imprescindible en todo ciudadano para la vida social, política y toma de decisiones. Es decir, que la matemática vaya un poco más, ¿cierto?, a aspectos políticos dentro de su vida social, ¿cierto?, para tomar decisiones en alguna situación en particular. Bueno, los derechos básicos de aprendizaje son el complemento, ¿cierto? Consideramos que es un complemento y una herramienta que posibilita abordar los contenidos de una mejor forma, ¿cierto? Aquí pues mostramos en general como la estructura que tienen los derechos básicos, ¿cierto? Tiene una numeración, pero no, esa numeración no tiene un orden establecido, se puede, ¿cierto? Unas ideas secundarias, el ejemplo que digamos hace que de pautas para la planeación de aula, ¿sí? Bueno. En cuanto a la dimensión cognitiva, consideramos que se percibe como un indicador de logro, ¿cierto? Y genera unas expectativas de aprendizaje que se identifican para un año periodo calendario, ¿sí? Entonces, en un año, el estudiante debe llenar esas expectativas sobre lo que espera que el estudiante logre, ¿cierto? Como mencionábamos anteriormente, los estándares, ¿cierto? Plantean unos elementos muy generales y los derechos básicos intentan, consideramos nosotros, desglosar un poco más, ¿listo? En cuanto al manejo de los contenidos. Y la dimensión conceptual, entonces vemos que es para cada grado. Vemos que los contenidos, ¿cierto?, manejan una coherencia vertical. Hacemos una revisión así como muy general de los temas y vemos que también se intenta manejar como ese nivel jerárquico año a año. ¿Sí? Hay unos temas que se manejan en varios grados con diferentes niveles de complejidad. Uy, no funcionó más. Y las conclusiones: los fines de la educación matemática implican una reorganización en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La autonomía curricular no garantiza la igualdad de derechos y oportunidades. Desde el análisis de las dimensiones del currículo, los estándares y derechos nos orientan principalmente en competencias y contenidos para diseñar los planes de área. Los estándares están dados por competencias organizados en grupos de 2 o 3 grados, mientras que los derechos básicos están propuestos por conceptos para cada grado. ¿Listo? Muchísimas gracias.